Elena Arderius es psicóloga y directora del CAIF de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Vamos a hablar de salud mental. La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es un componente integral de la salud, pero ¿sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de salud mental? Bueno, es verdad que la salud mental es un equilibrio de la persona con su entorno. Entonces, es verdad que en muchos casos es una suma de componentes que se tienen que dar, no solamente la ausencia de enfermedad mental o de trastornos mentales, como bien dices. Entonces, realmente es un equilibrio que la persona tiene que tener en muchos niveles, también, como decía Viktor Frankl, por ejemplo, en el sentido de vida, en la consecución de objetivos, en el establecimiento de metas, en la realización personal. Entonces influyen unos componentes, no solamente tener que tener un trastorno. ¿Por qué es importante cuidar la salud mental? Bueno, pues porque es parte de nosotros mismos, en el fondo es salud y en muchas veces parece que separamos salud mental de salud física sin entender que somos uno y que una cosa no va de la mano de la otra, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cuidarlo? Pues a ver, tenemos que por una parte conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y también escuchar cómo nos estamos sintiendo. Vivimos en una sociedad donde parece que influye más el cómo se piensa y no cómo se siente, y realmente las emociones tienen este papel fundamental, ¿no? Y es la de ser como una especie de termómetro que nos marca cómo estamos. Quizás huimos de emociones que no son agradables, como puede ser el dolor, el enfado, el miedo, y sin embargo nos están queriendo decir que algo no marcha bien en nosotros o en nuestro entorno. Entonces tenemos que saber escucharlas para poder poner encima o poder establecer las herramientas que resuelvan pues aquello que no marcha bien. Entonces, para poder cuidarnos, como digo, primero, escucharnos, conocernos a nosotros mismos. Dos, escuchar nuestras emociones y después empezar a poner en marcha todo aquello que sabemos, pero que no ponemos en marcha para resolver aquello que nos preocupa. ¿Podríamos hablar de diferencias en la salud mental, en la prevalencia de ciertos trastornos psicológicos en función de edades, jóvenes, adultos y personas mayores, por ejemplo? Bueno, es verdad que todo está cambiando muy rápidamente. Podemos decir que los trastornos o los problemas, sin llamarlos realmente trastornos, ¿no? Los problemas de ansiedad, el bajo estado de ánimo, las adicciones, es algo muy frecuente en jóvenes, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Luego, por otra parte, ya más mayores, mantienen la ansiedad, la depresión, luego ya también influyen pues, más problemas de pareja cuando ya estamos hablando de una edad adulta, y cuando ya hablamos de más ancianos o de las personas ancianas, pues problemas como la soledad, que influyen directamente pues eso, en problemas más depresivos por las pérdidas, los duelos, pues podríamos decir que es como lo más habitual según las diferentes etapas. Y en cuanto a hombres y mujeres, ¿existen diferencias en su salud mental? Yo creo que no existen diferencias, lo que sucede es que las mujeres pedimos más ayuda. Entonces es verdad que en los estudios aparecen una mayor frecuencia de mujeres, pero que yo creo que ese dato está distorsionado por eso, porque a los hombres les cuesta más dar el paso. En general, aunque cada vez se habla más de la salud mental, estamos más sensibilizados con el tema, es verdad que sigue siendo muy tabú el hecho de admitir que alguien va al psicólogo, que necesita terapia, etcétera. ¿Cómo luchamos contra esto? Bueno, pues a ver, en el fondo también influye mucho la sociedad, porque parece que ir al psicólogo es decir que te muestras más vulnerable, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a entender pues lo que venimos hablando a lo largo de esta entrevista, que la salud mental es salud, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y que no por ello somos menos que el otro, ¿no? Vivimos en una sociedad con mucha competitividad. Entonces, claro, mostrar que algo te pasa o que parece que eres menos que alguien por no estar al 100%, pues bueno, yo creo que es algo que condiciona mucho a la hora de reconocer
que uno está pasando por un mal momento. Entonces tenemos que luchar, bueno, pues normalizando, acogiendo al otro. Yo creo, mirando al otro. Vivimos en una sociedad donde si antes decía que nos costaba conocernos a nosotros mismos, pues mucho más entender esa empatía de lo que le puede estar pasando al otro. Entonces tenemos que luchar entendiendo que tenemos que estar bien para poder salir adelante. Y yo creo que en el fondo también es una pregunta de base, ¿no? Que es que nosotros somos más que lo que hacemos. Es decir, muchas veces lo que hacemos pues nos podemos equivocar, pues por lo que decíamos, pues porque quizá no pasamos por un buen momento, pero no por ello somos menos o somos peores. Entonces yo creo que también que somos más de lo que hacemos es algo importante para luchar con ese tabú. Un tiempo a esta parte, muchas influencers en redes sociales han hablado públicamente de su salud mental, han visibilizado la importancia de pedir ayuda. ¿Crees que esto es algo positivo? Pues yo creo que sí, porque en el fondo socialmente se visibiliza, como bien dices, se normaliza, que creo que es algo que nos queda todavía, y porque en el fondo muchas son influencers porque influyen, ¿no?, en el otro, y por lo tanto el que influyan en el sentido de lo que hablábamos antes, no pasa nada por ser vulnerable, porque te pasen cosas, porque necesitas pedir ayuda, porque no tienes por qué ser superwoman o superman para poder afrontar todo lo que pasa, pues claro que sí, que es bueno, pues socialmente mostrar y normalizar. Justo en la otra cara de la moneda, las redes sociales pueden suponer o generar en las personas un impacto muy negativo, ¿no? Un mal uso de esas redes sociales. ¿Cuándo deben saltar nuestras alarmas? Pues en el fondo, cuando veamos que eso influye negativamente en lo que haces, en cómo te relacionas con los demás. Es decir, una de las cosas que tienen las redes sociales es que parece que solo se muestra lo bueno que uno tiene, lo bueno que uno es, a dónde va, y entonces eso realmente, si lo unimos con lo que decíamos al principio del sentido de vida, la consecución de metas, el establecimiento de objetivos, la realización personal, pues claro, es algo que no es real, que en el fondo es solo lo que se publica o lo que se muestra sin atender a cómo uno está verdaderamente por dentro, y que, pues porque muchas veces la vida tiene momentos buenos, momentos malos, y también hay que saber vivirla y responder ante esos momentos, eso es. Si tengo cerca en mi entorno a alguien que lo está pasando mal, que no sabe, no quiere, no puede ahora mismo pedir ayuda, ¿qué puedo hacer yo o qué papel puedo tener? Bueno, yo creo que como amigos o personas, si tenemos cerca a alguien que lo está pasando mal, pues por supuesto acogerle, escucharle. También muchas veces uno no tiene por qué saber de todo y tener que dar la respuesta exacta y precisa, simplemente vale con estar ahí, aguantar el silencio, escuchar. Bien, eso por una parte, y luego por la otra también decir, es que no te puedo ayudar, entonces pide ayuda a alguien que sí que te la pueda proporcionar, ¿no? Porque muchas veces los amigos ven cosas que la propia persona no ve, pues si ha habido algún cambio, si no era el de antes, si está haciendo cosas donde no reconoces a ese amigo. Entonces es verdad que muchas veces un amigo de verdad te dice, oye, así no puedes seguir, pide ayuda, ¿no? Entonces sí que es verdad que uno tiene que saber poner ese límite, no caer en yo soy tu amigo, en la lealtad, ¿no?, que es un valor muy fundamental en la amistad, pero que en el fondo uno tiene que destapar él y poner un límite para poder ayudar verdaderamente. Y a esa persona que lo está pasando mal y no es todavía capaz de pedir ayuda, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo soy consciente, ¿no?, y lo vemos en la clínica todos los días, ¿no? Hay personas que llaman y dicen, llevo 2 noches sin dormir, pues pensando en el momento de coger el teléfono y pedir ayuda. Es verdad que cuesta, porque en el fondo es toparte con aquello que sabes que más te duele. Entonces yo diría que den ese paso, porque si lo hacen a tiempo, además de prevenir que la situación se cronifique o sea más grave, pues también permite que salgas antes del momento complicado por el que uno lo está pasando. Como sociedad, y ya para terminar, ¿qué nos queda por hacer, ¿no? ¿Qué reto tenemos por delante?
Bueno, pues como decía antes, aprender a mirarnos y a mirar al otro. Porque en el fondo no somos perfectos, aunque pretendamos solo mostrar eso, ¿no? Entonces, como sociedad, creo que es importante visibilizarlo, normalizarlo, acoger al otro y bueno, pues entender que tenemos que estar bien, incluso hasta para poder ayudar al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y luego, por otra parte, pues obviamente poner muchos más recursos, más al alcance de todos, pues para poder llegar al psicólogo o al profesional de la salud mental para que esto se resuelva. Y quizás así como cierre, ¿no? que sin salud mental no hay salud y que debemos cuidarla. Efectivamente, no la podemos dejar de lado. Gracias, Elena. Gracias a ti. Hasta ahora.